Muy buenos días y feliz sábado para cada oyente que nos escucha a través de esta plataforma digital. Raudy Santana con ustedes. Bueno, mi nombre es Cristian Salazar, muy buenos días. En este cuatrimestre vamos a estar viendo cómo Dios impactó directamente en Chile también. Anteriormente vimos todas las historias relacionadas a Brasil, vimos el Amazonas, el barco que andaba sobre el Amazonas también. Entonces vamos a ver de qué manera impacta Dios en este hermoso país de Chile. Amén, así es. El relato misionero para este 8 de noviembre tiene como título Un llamado de Dios a través de las redes sociales. Esperamos que sea de gran provecho espiritual para cada persona que nos escucha. Amén. Un llamado de Dios a través de las redes sociales. Samuel no entendía por qué no le iba bien en sus clases universitarias en Chile. En la secundaria siempre había sacado buenas notas, pero en su primer semestre en la universidad suspendió álgebra, cálculo, física y química, precisamente las materias que más necesitaba aprobar para graduarse en ingeniería eléctrica. En el segundo semestre no le fue mejor. Entonces, justo cuando se preparaba para los exámenes finales, recibió un extraño mensaje. Un pariente le escribió a través de las redes sociales: Samuel estudia teología. Esa publicación en las redes sociales formaba parte de un mensaje de felicitación a los pastores adventistas durante el mes de agradecimiento a los pastores. Samuel pensó que el mensaje era bastante brusco, pues ese familiar ni siquiera lo había saludado ni le había preguntado cómo estaba. Le contestó: hola, ¿cómo estás? El familiar respondió: estoy bien, estudia teología. No era la primera vez que alguien le sugería a Samuel que se hiciera pastor. Él le respondió de la misma manera que le había respondido a los demás: no necesito estudiar teología para visitar a los miembros de la iglesia, para predicar, ni para trabajar para la iglesia. Pero si el Señor me llama, yo estoy dispuesto. Su pariente le respondió: ora. Samuel aceptó orar y así lo hizo. Mientras se dirigía a los exámenes finales, miró al cielo y oró: Señor, ¿eres tú el que me está llamando? ¿De verdad eres tú? Si eres tú quien me está llamando, no quiero rechazar tu llamado, pero necesito que me los confirme. No quiero que esto sea algo que está solo en mi cabeza, ni que sea un plan B, porque el plan A no funcionó. Cambiar de carrera significaría dejarlo todo, dejar los estudios de ingeniería, mudarme lejos de casa a la Universidad Adventista de Chile y potencialmente decepcionar a mis padres. Pero entonces Samuel recordó que Abraham había seguido a Dios sin saber a dónde iba. Recordó cómo los discípulos habían seguido a Jesús. También se acordó de la gente que había rechazado a Jesús, como las personas que le dijeron que primero tenían que despedirse de sus padres antes de seguirle a él. No quería ser como lo que había rechazado a Jesús. Samuel siguió orando. En su tercera semana de oración se produjo un punto de inflexión en su vida. Recordó que cuando se bautizó, eligió un pasaje de la Biblia que se leyera en la ceremonia bautismal. Por alguna razón, no había elegido un versículo que se lee habitualmente en el bautismo en Chile. Él estaba estudiando Mateo por aquel entonces y había elegido Mateo 28, versos 19 y 20, donde Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pensando en el pasaje bíblico, Samuel vio que encajaba con la idea de que Dios quería que fuera pastor.
También recordó su propio nombre, al igual que los padres de Samuel en la Biblia. Los suyos no habían podido tener hijos. Antes de casarse con su madre, su padre había sufrido un cáncer de testículo y había estado a punto de morir. Un médico le salvó la vida extirpándole el testículo. Después le informó de que no podía tener hijos, pero Dios tenía otros planes. Después de casarse, los padres de Samuel habían orado por un hijo y cuando él nació eligieron su nombre, que significa pedido a Dios. Lo habían dedicado a servir a Dios. Cuando Samuel recordó su nacimiento milagroso y el pasaje bíblico que había elegido para su bautismo, oró: Señor, acepto tu llamado. Ahora ayúdame a hablar con mis padres. La madre de Samuel aceptó su decisión inmediatamente. Sabía que la ingeniería no era lo suyo. Le dijo, pero a su padre le costó. Él quería que su hijo fuera ingeniero y se había gastado mucho dinero en que se preparara para ello. Además, Samuel tenía una hermana menor que ya estaba estudiando en la Universidad Adventista de Chile y la casa familiar estaría muy vacía sin ellos dos. Pero finalmente el padre de Samuel aceptó el hecho de que Dios estaba llamando a su hijo para que estudiara teología. Samuel se fue de la primera universidad sin ninguna deuda y fue aceptado en la Universidad Adventista de Chile justo una semana antes de que comenzara las clases. El familiar que lo había animado a estudiar teología estaba encantado. Hoy, Samuel tiene 21 años y estudia para ser pastor en la Universidad Adventista de Chile. Estoy agradecido de Dios por el llamado que Él me ha hecho y estoy dispuesto a seguirlo donde quiera que Él me mande. Parte de la ofrenda de este trimestre se destinará a la Universidad Adventista de Chile en Chillán. La ofrenda permitirá que 50 estudiantes más vivan en residencias estudiantiles en el campo. Actualmente la universidad tiene unos 3.000 alumnos, la mayoría de los cuales no son adventistas y viven fuera del campus. Las nuevas residencias estarán abiertas a todos, pero son precisamente necesarias para los estudiantes adventistas de teología y de educación que vienen a la universidad desde lugares lejanos y estudian para trabajar en el futuro en iglesias y escuelas adventistas. Samuel vive en una de las residencias que se emplearán con la ofrenda. Gracias por hacer planes para dar una ofrenda generosa. Bueno, definitivamente, hermano Raudy, pudimos ver la manera en la que las redes sociales pueden impactar en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros podemos elegir si de manera positiva o de manera negativa, pero debemos saber el mensaje y el tipo de información que nosotros buscamos. Vimos como con un solo mensaje pudo cambiarle la vida completamente a esta persona. Así es, nuestro Dios es maravilloso. Amén. Este joven estudiaba ingeniería, pero tomó la mejor decisión, estudiar teología y seguir a Dios. Nuestro Dios nos hace un llamado especial a la adoración. Hoy en día Dios te está llamando. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.